Hola a todas y todos, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra reunión científica del mes de julio de la Asociación Chilena del Dolor y Cuidados Paliativos. Es un honor para mí estar moderando la sesión de hoy. Voy a compartir pantalla un segundito para mostrarles o recordarles que este es el tema que nos convoca hoy. ¿Cierto? Vamos a tener el honor de poder desarrollar esta actividad a partir de la ponencia de dos tremendos profesionales que están aquí hoy día con nosotros, que son Matías Ramírez y Gustavo Torres. Yo ya los voy a presentar de a uno. Solamente les quería recordar que nuestra reunión científica tiene por título Manejo terapéutico de las crisis o flare-ups en dolor crónico, una mirada desde la terapia farmacológica y no farmacológica en el contexto clínico. Esta es una reunión científica en que queremos mantenernos actualizados en los últimos elementos relacionados a la evidencia y en la práctica clínica soportada o apoyada por la evidencia. Ya van a entender por qué más adelante los profes aquí les van a contar. Esta temática, si bien no es un tema que esté ampliamente investigado, es algo con lo que lidiamos todos los clínicos que estamos viendo pacientes con dolor crónico, por lo tanto es muy importante generar, a nuestro juicio, generar este espacio de discusión, de conversación en torno a este tema. Recordarles también, voy a dejar de compartir, recordarles también que al finalizar la sesión de hoy, es decir, cuando ya terminen las ponencias y la ronda de preguntas, vamos a sortear dos libros de dolor crónico. Esto es que fue desarrollado por el equipo de dolor de la Católica y está orientado a pacientes. Ahí está, Gustavo lo está mostrando. Y miren, justo uno de cada uno de nuestros expositores tiene su ejemplar. Entonces al finalizar vamos a hacer un sorteo porque vamos a sortear estos dos ejemplares que están como en físico, que ya no quedan muchos, así que es como la primicia, queda la versión PDF, pero esta es la mejor. Entonces, sin más, les voy a presentar a nuestros expositores de hoy. Primero me presento yo. Mi nombre es María Jesús Mena, soy kinesióloga, directora o miembro del directorio de ATED-CP, académica de la Universidad del Desarrollo y kinesióloga clínica a cargo del programa de dolor crónico ADOM-C, Atención en Dolor Musculoesquelético Crónico de la Clínica UDD en la Florida. Y como les decía, es un honor para mí presentar a nuestros dos expositores de hoy. Primero que todo les presento a quien va a comenzar, que es Matías Ramírez Allendez. Él es químico farmacéutico, egresado de la Universidad de Chile, farmacéutico de la Unidad del Dolor No Oncológico en el Hospital Clínico San Borja Riarán. Tiene un diploma de postítulo en geriatría y gerontología en su onceava versión de la Universidad de Chile. Tiene el diplomado latinoamericano de dolor FEDELAT y actualmente es el secretario de la Sociedad Chilena para el Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos, ACHED. Así es que vamos a comenzar contigo, Mati. Toda la audiencia es tuya. Les pido por favor que si tienen preguntas las vayan dejando en el chat para después, cuando ya tengamos al final la opción de hacer preguntas, las realicen, y si hay algo que no se entienda, que no se vea bien o algo, también lo escriben en el chat, porque tanto Alejandro, que está como moderador de ChatCP, y yo vamos a estar atentos a ese tipo de situaciones. ¿Ya? Mati, bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas y todos, a ti, Mari, a Gustavo por poder compartir este escenario, así que ahora voy a compartir pantalla. Ahí, por favor, coméntame, Mari, que se vea bien y se escuche bien. Sí, ambas, se ve y se escucha. Ya, perfecto. Ya, arrancamos entonces. Bueno, muchas gracias nuevamente, gracias por la oportunidad, gracias a los asistentes. Para mí es un desafío estar acá con ustedes hablándole de un tema que, como ya mencionaba María Jesús, la verdad es que cuando hablamos de crisis o brotes o exacerbaciones, desde el punto de vista de la evidencia, es difícil encontrar, ¿cierto?, de buena calidad o bastante estudio, así que intenté hacer una presentación un poco de inicio, porque esta no es una presentación eh, digamos, independiente, sino que estamos conectados un poco con Gustavo, así que yo me va a tocar hacer la parte más, tal vez la parte más teórica y la parte más de fármaco.
¿cierto? Que nos vamos a unir después al final. Así que, en honor al tiempo, vamos a comenzar. Y en honor al título, ¿verdad? Los medicamentos en relación a las crisis, yo me preguntaba después cuando teníamos el título, ¿será un aliado, ¿cierto? ¿Serán nuestra herramienta de utilización, ¿cierto? Para estas condiciones como única herramienta? La verdad es que cuando estamos presentes a estas situaciones, situaciones que probablemente a nuestros usuarios, a nuestros pacientes, son situaciones de extrema envergadura, ¿verdad? Que sobrepasan lo normal, lo tradicional y que también nos llevan a generar acciones que son exacerbadas también. Y en ese contexto, ¿verdad? Cuando tenemos alguna crisis de dolor, espero que no sea el caso de la audiencia, pero si hemos experimentado algunas, son súper invalidantes, súper complejas, y muchas veces estamos en esa situación que nada no funciona, nada tiene efecto. Entonces, parte un poco esta temática en función de eso, de qué hacer en estas situaciones. Y para ello, un poco para entender, ¿cierto?, esta terminología y esta y este término, ¿verdad?, de la exacerbación, me voy a explicar un poco más desde el origen, ¿verdad?, el punto de vista del dolor, ¿cierto? Si bien sabemos que el dolor es una experiencia, ¿cierto?, que va a depender de cada persona, que puede ser desagradable o no, por definición de la IAS, tiene distintas clasificaciones, ¿ya? Y acá podemos evidenciar, ¿verdad?, desde el origen, la temporalidad, ¿cierto?, la fisiopatología, un origen que puede ser oncológico o no oncológico, desde la temporalidad cuando hablamos de dolor, ¿verdad?, agudo o dolor crónico, ¿cierto? Y desde la fisiopatología, las tres grandes clasificaciones, ¿verdad?, neuropático, nociceptivo y nociplástico. ¿Bien? Desde el punto de vista de lo nociceptivo es importante recalcar que probablemente es lo que más asociamos, ¿verdad?, a dolor, ¿cierto? Está cuando hay algún daño, alguna lesión, ¿cierto?, tisular, ¿verdad?, que nos lleva a experimentar esta sensación cuando se procesa a nivel central, ¿ya? Conocido también como el dolor protector, entre comillas, y que puede ser clasificado principal o subclasificado, ¿verdad?, en somático, cuando hay un daño o inflamación en el tejido, estamos viendo, ¿verdad?, el corte, el golpe, y eso finalmente nos genera una respuesta o a través de nuestros órganos internos, ¿verdad? Como el dolor nociceptivo visceral. Luego, desde la otra subclasificación, el dolor neuropático, ¿cierto? Una alteración, una lesión de nuestro sistema somatosensorial, ¿verdad? Donde tenemos estas características clásicas de dolor que genera esta sensación de hormigueo, ardor, pinchazo, en algunos casos, ¿verdad? Sensaciones eléctricas, etcétera, que nos dan cuenta de una condición distinta, ¿cierto?, que experimentan las personas con respecto al tipo de dolor. Y el dolor nociplástico, ¿cierto? Conglomerado que no se explica por ninguno de los otros dos, sin embargo, las personas experimentan estas experiencias dolorosas en ausencia de daño, ¿verdad? Y aquí tenemos probablemente el caballito de batalla, ¿verdad? Como lo es la fibromialgia. Y desde el punto de vista de la temporalidad, ¿cierto? Yo se lo mencionaba el dolor agudo y versus el dolor crónico, ¿cierto? El dolor agudo, una respuesta inmediata, ¿verdad? Fisiológica, predecible ante alguna agresión, algún procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Alguna situación química, etcétera. Y el dolor crónico, ¿verdad? Cuya persistencia en general es mayor a los 3 meses, donde aquí ya hay cambios a través del sistema, ¿cierto?, somatosensorial, hay una alteración en la sensibilización central, ¿verdad? Y este periodo agudo o reparador inicial no está siendo tan efectivo, por lo tanto, entre comillas, efecto protector desaparece y se nos empieza a generar una condición más compleja en sí misma, ¿ya? Y acá empieza un primer término que probablemente cuando hablamos de crisis o de exacerbaciones es importante, ¿cierto?, explicar, que es el dolor irruptivo, ¿ya? El dolor irruptivo es este dolor que es muy agudo, ¿verdad? Su exacerbación es muy aguda, rápido, es de duración corta, ¿verdad?, y de alta intensidad. Generalmente, el dolor irruptivo está asociado, ¿verdad?, a patologías oncológicas, ¿ya? Y además tiene una característica que puede ser predecible o no, ¿cierto? A pesar de existir un dolor basal que esté estabilizado y controlado, o sea, esto puede ocurrir, ¿verdad?, en base a ciertas condiciones. Y esas condiciones, ¿verdad?,
pueden estar representadas principalmente desde una característica, por ejemplo, si tenemos un cáncer propiamente tal, un dolor oncológico, ¿cierto? Alguna progresión de la enfermedad, ¿cierto? O un dolor, ¿verdad?, que sea irruptivo de tipo idiopático. Acá, que no tenemos una causa aparente. En este gráfico, como ustedes pueden ver, este nos muestra un poco lo que es, en color azul, ustedes pueden ver lo que es el efecto del fármaco, ¿ya? El efecto farmacológico que nos genera analgesia. Y ustedes pueden ver, ¿verdad?, cómo este dolor que es irruptivo puede tener picos de dolor, ¿ya? Picos de dolor que son muy agudos, que son muy breves, pero muy intensos, ¿ya? Y que, como les mencionaba, puede estar asociado a una causa o no. Entonces, y ese dolor principalmente está descrito en patologías oncológicas, ¿ya? Y que también puede ser a veces una especie de confusión con respecto a lo que vamos a conversar hoy, ¿ya? Sin embargo, también tiene que ver con que hay una crisis, que tenemos que abordarla y que tenemos que, ¿cierto?, utilizar medidas para ello. Pero antes de ver esta diferencia con estas exacerbaciones y reagudizaciones, quise un poco preguntarme, ¿cierto? Y, digamos, poner acá en la mesa, ¿qué se entiende por SOS? Cuando, ¿cierto?, la parte clínica, la parte médica indica un medicamento SOS al usuario, ¿qué es lo que nosotros queremos decirle, verdad? Y el SOS viene del latín si opus sit, ¿verdad? Que significa según sea necesario o si es necesario, ¿ya? Y esto tiene que ver con que se le indica al paciente que toma un medicamento, cuando estamos hablando de terapia, de SOS farmacológico, ¿cierto? Solo cuando lo necesite y no en un horario fijo. Eso en el texto suena bien, ¿cierto? Pero muchas veces en la práctica uno evidencia que las personas, no es por generalizar, pero a veces no queda tan claro el concepto de cuándo debe utilizar, ¿ya? Por lo tanto, es importante que nosotros como equipo, como asistente a la reunión, ¿cierto? También comprendamos que no debemos dar por hecho, dar por sabido que al indicar un SOS va a ser de forma tan clarificadora, ¿ya? Por lo tanto, esto debiese utilizarse cuando hay una exacerbación del síntoma, ¿ya? En el caso de nosotros, cuando hay una exacerbación de dolor, ansiedad o insomnio, por ejemplo, dependiendo del caso. Y aquí es donde viene, digamos, estos malentendidos. Puede haber una interpretación errónea de esto, ¿ya? Que puede provocar incluso sobredosis accidentales o tomarlos con frecuencia, en una frecuencia no adecuada. Por lo tanto, esto puede generar efectos adversos indeseados, puede generar no control del dolor, no control de la crisis. Por lo tanto, es súper importante asesorar, educar y, digamos, evaluar que la persona entendió la utilización de esta condición SOS, ¿ya? Como ahí pueden ver en la imagen, ¿verdad? Lo que estoy, para una persona, dependiendo del punto de vista donde lo mire, puede ver otra situación, en el caso un número, o la persona entendió que el SOS es un complemento a la terapia, ¿verdad? Y por eso se muestran estos comprimidos de forma de tamaño bien grande, ¿ya? Así que por lo tanto es importante considerar que incluso en algunas guías el prescribir un medicamento SOS puede considerar un error de prescripción. Dicho eso, viene el término, ¿verdad?, que nos convoca al día de hoy, que vendría siendo el término de reagudización, exacerbación, ¿verdad? O flare-up. Y esto tiene que ver, ¿cierto? Donde hay, dentro de nuestra condición basal de dolor, ¿cierto? Ocurre un periodo de dolor intenso, ¿verdad? Que es más intenso que el dolor basal que teníamos. Y a diferencia del dolor irruptivo, este puede durar horas o incluso días, ¿ya? Sin un patrón identificable, ¿ya? Por lo tanto, como dicen los pasiones, yo estaba normal y llega este dolor, este ramalazo, ¿ya? En general, estos brotes, ¿verdad?, de intensidades pueden ser somáticos como neuropáticos, ¿ya? Por lo tanto, esto puede generar, ¿cierto?, desde el punto de vista de la condición del paciente, una exacerbación del agotamiento terapéutico, ¿verdad? El tratamiento, por lo tanto, debe tener, digamos, desde una aparición gradual, ¿cierto?, hasta el final de la dosis de este cuadro. El paciente podría verse beneficiado por un aumento de dosis o de una rotación del medicamento, ya dependiendo del caso. O puede haber una exacerbación de un nuevo dolor y por lo tanto eso hay que examinarlo, ¿ya? O este brote o reagudización, generalmente, a diferencia del dolor irruptivo, es un aumento, ¿verdad?, de la intensidad, pero de una duración variable, ¿ya? Y puede ser en la misma ubicación, con las mismas características, a la misma condición basal del paciente.
Y aquí viene lo importante, porque este dolor crónico, a diferencia de la otra imagen que les mostré, va en función, como dice la imagen, ¿verdad?, de montaña rusa, donde los picos no son tan agudos, ¿cierto? Y la duración puede ser mayor. Y acá vienen las características de estas reagudizaciones, que no solamente tienen que ver un poco con la patología basal, sino que también tienen que ver con el entorno de la persona con respecto a la experiencia, ¿verdad? Y su condición dolorosa. Que tiene que ver también, por ejemplo, puede haber un aumento de las actividades de la vida diaria de esta persona y eso generó esta condición, o a lo mejor estamos en un periodo de estrés, ¿verdad? O a lo mejor tenemos una condición laboral que le está afectando, hay temas de salud mental, de soledad, cierto cambio climático, es decir, aquí empiezan a haber factores ya que son fuera de lo tradicional que pueden estar afectando esta condición y que me generan estas exacerbaciones, ¿ya? Así que esto es un poco como lo medular de este término, ¿ya? Por lo tanto, la presencia de estos brotes además es algo habitual en el dolor crónico no oncológico. Si bien pueden ser limitados, pero pueden ser bastante complejos de abordar y por lo tanto tenemos que tener un tratamiento a largo plazo. Y este tratamiento podría ser, ¿cierto?, un plan terapéutico en función de fármacos, ¿ya? Fármacos ya sea basales de liberación prolongada, pero como también fármacos de rescate, de liberaciones rápidas, ¿ya? Y estas reagudizaciones, a diferencia del dolor irruptivo, como les mencionaba, no aparecen de forma tan aguda y tan breve, sino que son más sostenidas y una intensidad por sobre la media. ¿Y por qué le expliqué al principio la fisiopatología del dolor y esta clasificación? Porque es importante comprender que dependiendo de dónde yo estoy mirando este tipo de dolor, ¿cierto? Va a ser el tratamiento a los cuales nosotros vamos a optar. Generalmente, ¿verdad? Un dolor nociceptivo responde bien a medicamentos antiinflamatorios, ¿verdad? Como los AINES y opioides. ¿Cierto? Neuropáticos no van a ser probablemente la primera línea este grupo farmacológico, sino que más bien van a ser moduladores centrales como medicamentos GABAérgicos, inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Por lo tanto, el tratamiento también para esas agudizaciones va a ir por esa línea. Entonces, aquí empezamos a comprender que tal vez una persona con un diagnóstico de dolor neuropático, ¿cierto?, que tiene una exacerbación, eh, no sería de una manera adecuada o correcta, ¿cierto?, segura, indicarle un AINE, probablemente, ¿cierto? Vamos a ver qué nos dice la evidencia. Y en el caso del dolor nociplástico en general, no tiene que ver con tratamientos farmacológicos, por lo tanto el diagnóstico es súper importante, ¿ya? Y bueno, ¿qué nos dice esta evidencia con respecto al tratamiento? Que aquí, si bien no hay mucho estudio, no hay muchos trabajos, ¿verdad? Lo va clasificando un poco en función del tipo de dolor y qué es lo que se recomienda. Y en general, por tipo de dolor, ¿verdad? Un dolor principalmente, por ejemplo, nociceptivo, artrosis, musculoesquelético, lo que recomiendan para estos casos de brotes son AINES, ¿ya? AINES y nuestro clásico paracetamol. Si estamos en un brote de lumbar crónico, ¿verdad? Siguen siendo los AINES una buena elección, ¿verdad? Como un AINE selectivo, como el Celecoxib, y en ciertos casos, ¿verdad? Dependiendo de la persona a la cual yo estoy evaluando, podría también ser de utilidad, ¿cierto? Un opioide débil como el tramador, ¿ya? Brote de dolor neuropático. Acá me llamó mucho la atención buscando esta presentación. Utilizaban fenitoína intravenosa a corto plazo como anticonvulsivo oral. ¿Ya? Y aquí se hizo un estudio doble ciego, controlado, donde en 20 personas con brote de dolor neuropático le administraron fenitoína intravenosa a dosis de 15 miligramos kilo por 2 horas en infusión continua versus placebo y determinaron que efectivamente los parámetros entre dolor general, dolor punzante, dolor urente, mejoraban con esta infusión de 2 horas de fenitoína. Eh, Sin embargo, la mejora, si bien era significativa, ellos aludían a que las personas que utilizaban esta infusión tenían mejor en el control en dolor generalizado, tenían una mejor tolerancia post-infusión hasta 2 días. ¿Ya? Entonces ahí uno valora si efectivamente una medida tan, tal vez, entre comillas, invasiva será o puede ser utilizada de forma rutinaria, ¿verdad? Tenían que hospitalizar al paciente, etcétera. Fibromialgia, como patología clásica, ¿verdad?, de abordaje de tratamiento del dolor. eh, Desde el punto de vista de la recomendación, inhibidores de la recaptación de noradrenalina, metiltriptilina, gabapentinoides, ¿verdad? Y algunas enfermedades reumáticas con su agente biológico basal. ¿Qué es lo que quiero decir con esto?
que en general los medicamentos, los fármacos, pueden ser una herramienta para los brotes, pero va a depender del tipo de dolor, el tipo de paciente. Por lo tanto, no todos los pacientes van a responder y va a ser adecuado, por ejemplo, indicar un AINE. Va a depender mucho del tipo de dolencia que tenga. ¿Ya? Acá otro esquema solamente para mostrarles, dependiendo de la clasificación en la cual yo estoy, me estoy evaluando, ¿verdad? ¿Cierto? Si es un dolor nociceptivo nuevamente, vamos a poder utilizar desde el punto de vista de rescate un adyuvante, un AINE, ¿cierto? O paracetamol como primera etapa, y luego vamos a ir abordando en función de mayor intensidad. Versus dolor neuropático, donde el tratamiento farmacológico principalmente tiene que ver, ¿cierto? A nivel de anticonvulsivantes, antidepresivos, anestésicos locales. Y eso es súper importante porque si indicamos un analgésico de rescate del tipo, por ejemplo, un AINE en un dolor neuropático, probablemente vamos a estar en frente de una iatrogenia, ¿verdad? De una iatrogenia con respecto a la prescripción. ¿Ya? Para ir terminando, las ideas claves de esto, súper importante que en general los AINES son los más recomendados en brotes de osteoartritis, dolor musculoesquelético, ¿verdad? Y a dosis mínima efectiva tolerada y por el menor tiempo posible. Eso es lo que recomiendan. Los AINES, perdón, cuando no son suficientes los AINES y el paracetamol, ¿verdad? Podríamos tener espacio para opioides débiles como el tramadol. En general, personas con fibromialgia no se utilizan estos medicamentos, sino que deben ser, ¿cierto? Medicamentos que actúen a nivel de la modulación central. Acá, en esta revisión, ¿cierto? Si desde el punto de vista de la fibromialgia, si debo afrontarla con fármaco o no, nos menciona un poco lo mismo. Aquí hablan más de actuar en función de los dominios de la fibromialgia, desde el dolor, el sueño, la fatiga, y, ¿cierto? Nuestra clásica mitriptilina sigue teniendo un buen performance con respecto a esta condición, considerando, ¿verdad?, todos los efectos adversos y los efectos que pueda tener este fármaco. Pero ustedes ven que son fármacos que actúan a nivel central. Y eso es un poco lo que quiero que quede como más claro de esta presentación. El enfoque debe ser multimodal e individualizado, ¿cierto? Y la terapia combinada, en general, parece ser que nuestros AINES de forma segura y el paracetamol van a ser lo adecuado para los brotes. Siempre importante considerar al paciente, la comorbilidad, el riesgo y la respuesta al tratamiento. Y súper importante que ningún fármaco está exento de efecto adverso, ¿ya? Por lo tanto, también es importante educar, los AINES no son fármacos que nos generen efectos deleterios, así que ojo con el riesgo cardiovascular y el riesgo, ¿verdad?, a nivel renal, súper importante por el mínimo tiempo necesario y a la dosis mínima efectiva, balancear adecuadamente este riesgo-beneficio y por supuesto que este enfoque debe ser integral, ¿cierto?, del tratamiento y pero debe incluir la terapia no farmacológica e intervenciones conductuales, ¿ya? Así que yo le agradezco esta primera parte, espero que haya quedado claro, después lo vamos a discutir en las preguntas y esto no termina acá, así que ahora le doy el paso a Gustavo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mati. Excelente presentación, muchísimas gracias. Y tal como Matías contó, aquí hay una continuidad, así que voy a presentarles a Gustavo para que continúe con el flow, porque estamos totalmente en línea con los temas que se están abordando. Kinesiólogo Gustavo Torres Riveros, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Él es bachiller en ciencias, kinesiólogo, magíster en terapia manual ortopédica, Certified Mulligan Concept Practitioner, diplomado en docencia universitaria para profesionales de la salud. Además es Therapeutic Pain Specialist, tiene la certificación y es especialista en kinesiología, en traumatología y ortopedia. Estudiante actualmente del doctorado en neurociencias de la Pontificia Universidad Católica. Así es que, Gustavo, bienvenido. Mati, gracias y seguimos con tu presentación. Bueno, gracias Jesús por la presentación. Creo que se ve bien. Y no se ven las notas, se ve mi presentación. Se ve tu presentación nomás. Ok. Bueno, la idea es tratar de conversar y discutir algunas cosas que me parecen interesantes, que vienen de la evidencia, para llevarlos a la parte clínica de nuestros pacientes, basándonos principalmente en las terapias no farmacológicas, como me dio el pase en la magistral charla de Matías. Entonces, con lo que vamos a conversar, me interesa que ustedes, por favor,
abran su micrófono y me comenten cosas que quiero preguntarles, cosas que quiero que discutamos y conversemos. No con respuestas tan largas, porque si no mi presentación se va a hacer eterna, pero con una respuesta a mi pregunta que va a aparecer en la pantalla, ¿sí? Una de las cosas que me encanta es esta fotografía de mi presentación. ¿Por qué? Porque menciona fácilmente y descriptivamente que el dolor no es un factor. El dolor tiene múltiples factores que inciden en los problemas de los pacientes. Es por eso que la experiencia es tan compleja, porque es multifactorial. Y esto es lo que muestra esta imagen que es tan descriptiva de los factores que pueden incidir en un paciente. Esto ya está descrito en la literatura por esta persona que es un tremendo kinesiólogo que trabaja en la Asociación Europea del Dolor, que muestra esto en el puzzle, donde la experiencia dolorosa está comandada por múltiples factores, como por ejemplo los pensamientos, las experiencias pasadas, la salud general, la recuperación que tuvo ese paciente, las cosas que se le han realizado, la cultura, el sueño, la nocicepción, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo se va uniendo en un paciente. Entonces, para mí, la clave de cómo podemos hacer tratamiento no farmacológico en un paciente es la evaluación. Sin una buena evaluación de estos factores, lamentablemente el tratamiento no va a tener los efectos que estamos buscando. Y siempre parto por esto porque es mi equipo. Sin este equipo, lamentablemente creo que la gran mayoría de mis pacientes no tendría los resultados esperados. Sin un equipo de trabajo, creo que se hace difícil atender a estos pacientes. Por lo que comenté anteriormente, los factores que inciden en la experiencia dolorosa es múltiple y necesitamos que cada uno de los profesionales aporte para poder tratar a un paciente en específico. El problema que tenemos en no sé cómo decirlo, nuestras profesiones de la salud, y no solamente en kinesiología, sino que en todas las profesiones de la salud, es que el pregrado nos entrega poca estudio, poco formación en dolor. Existen múltiples estudios, 3, 4, 5 estudios que muestran que la cantidad de horas que entrega el pregado en formación de dolor es muy poca. Es bastante pequeña, bastante superficial. Y de hecho, la gran cantidad de formación que se entrega en dolor es formación electiva. O sea, la persona que le gusta el dolor toma estos cursos, lo cual hace que la formación sea cada vez más pobre. Y lo que tenemos que lograr, si es que queremos tratar a estos pacientes, que cada vez son más, es que haya más formación en pregrado y por supuesto más formación en educación continua y también en posgrado, etcétera. Y mi primera pregunta, esta es la primera pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando el paciente, nuestros pacientes, se enfrentan a una ola? Ya entendieron hacia dónde va mi metáfora, ya entendieron hacia dónde va qué es la ola, ¿cierto? Ya entendieron qué es la ola. ¿Qué es lo que pasa en nuestros pacientes cuando se enfrentan a una ola? Que alguien abra su micrófono y me cuente. Hola, Miedo, Gustavo. temor. Temor, alguien dijo temor, una palabra clave, específica. Los pacientes se quedan en la orilla, se quedan en la orilla y ven pasar la ola al frente de ellos, ¿cierto? Y la ola pasa, 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 pero se quedan en la orilla así como temerosos a la ola, ¿cierto? Eso es exactamente una de las posibilidades. Son los pacientes evitadores, ¿cierto? Evitadores de un posible problema. Y que tratan de evitar que se les produzcan síntomas, ¿cierto? Estamos de acuerdo. ¿Cuál sería la otra alternativa? Enfrentarla.
enfrentarlo sin ningún tipo de experiencia, sin ningún tipo de educación. Vamos a ver qué pasa. ¿Y qué es lo que va a pasar, Dora, con ese paciente? Eh, Puede resultar o puede no resultar. Si lo Lo más enfrenta sin seguro, experiencia, nuestros pacientes lo que van a enfrentarlo en hacer el es, sentido de tratar de hacer algo por él, o sea, de ex- manejarlo, digamos, exacto, con la experiencia que tenga. lo más seguro es que ese paciente va a salir revolcado hacia la orilla. Sí. Por la ola, va a salir revolcado hacia la orilla. Y lo más seguro es que ese persistente va a decir, oh, no, 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 esta no me la gana, así que voy de nuevo. Voy de nuevo a la ola y ¿qué es lo que va a pasar? La ola le va a pegar y ¿qué es lo que va a pasar? Lo va a sacar de nuevo a la orilla. Y esos son más o menos súper extremos, estoy hablando, es para hacer una metáfora de las posibilidades, qué es lo que pasa con nuestros pacientes, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros en kinesiología y en las terapias farmacológicas? Les enseñamos a los pacientes las posibilidades para poder sortear esta ola. ¿Cuáles son las posibilidades para poder sortear esta ola? Ya les mostré uno, surfear, ¿cierto? Surfear es una posibilidad para poder surfear esta ola y llevarla bien, ¿cierto? Llevarla bien. Hay otras posibilidades. Educación. Me gusta la idea, pero sigamos con la metáfora. Estoy de acuerdo, surfear es, la educación es una posibilidad para surfear. Estoy de acuerdo. Bucear puede ser. Exacto, muy bien. Pasarla por debajo, ¿cierto? Una súper buena idea es pasarla por debajo de la ola y al otro lado quizás te encontrís con una ola un poquito más tranquila y va a ser una mejor alternativa. Estoy de acuerdo. Y hay otra posibilidad. Sabes que a Hola, mí hola. personalmente me ha servido mucho para el manejo del dolor mirar desde fuera, no ¡Oh, estar qué dentro de bonito! Qué bonita sí, esa idea. Qué bonita esa idea. Es una de las cosas darme la vida en la playa. es una de las cosas que voy a hablar durante la charla al final, los consejos. Es como tratar de apurarse y pasarla por arriba a la ola y mirarla así como desde atrás que ya ¿Sí? la pasaste. Eso es una buena idea. Esas son las cosas que les decimos a los pacientes en las terapias no farmacológicas. Vamos a intentar ver cuál es la mejor posibilidad para que esta ola no nos pegue tan fuerte. ¿Y qué es lo que es la ola? La crisis, ¿cierto? La crisis es una ola para los pacientes. Pero la ola podría ser miles de factores, ¿cierto? Pero lo que nos convoca hoy día es la crisis, ¿cierto? La crisis en detalle. Y les voy a hacer más preguntas. Otra cosa que me gusta hablar con los pacientes es esto, lo que decía uno de los compañeros, la educación. ¿Con qué se aprende sobre nuestra situación? A los pacientes no les gusta que les digan esto, pero los pacientes en general, si tú les hablas con una idea metafórica, analogía, es posible que esto lo tomen y lo hagan como su experiencia. En un buen día, tú no aprendes mucho. En un día estable quizás aprendes para saber cómo mantenerte en esa línea. En un buen día, ¿qué es lo que le pedimos a los pacientes? ¿Qué es lo que le pedimos a los pacientes como clínico? Pregunta para ustedes, de nuevo. Pónganlo en el chat o abran el micrófono y puedo leer el chat también. Que quizás disfrute ese periodo en donde se siente bien. Fantástico, fantástico, espectacular, maravilloso. Esa es la respuesta correcta. Que en un buen día que disfruten, que lo pasen bien, que no se vayan al chancho, pero que disfruten, que lo pasen bien, que vayan a ver a su familia, que hagan cosas que les entretengan, que se traten de sentir bien durante ese día. En cambio, Acá también en el chat, perdón Gustavo, decían también seguir el tratamiento. En los días pa- buenos por, igual seguir el tratamiento. por supuesto, seguir el tratamiento y tratar de buscar momentos positivos dentro de ese día. En cambio, en la crisis aprendemos. En la crisis aprendemos sobre lo que nos está pasando, aprendemos cómo podemos enfrentar a la siguiente, aprendemos cómo
qué es los diferentes factores que podrían estar incidiendo mi crisis. Y por supuesto, aprendemos a intentar buscar alternativas para que no suceda otra crisis o que la crisis que venga sea menos intensa. Entonces, es bueno que los pacientes entiendan que el paso a paso es fundamental. No pasos grandes porque lamentablemente nos vamos a quedar atascados. Es como la ola. Pero ¿qué es un flare-up? Y la definición de la evidencia científica más actual dice esto. El flare-up es cuando los pacientes se ponen peor de su condición, que puede durar días, horas o semanas el problema, y que impactan no solamente en el aumento del dolor, que esto es importante tener en cuenta, sino que impacta tanto en las actividades de la vida diaria como también en las emociones del paciente. Y esto es muy importante porque la definición de la crisis es multidimensional. Y esto se va a ver reflejado en una de las evidencias que salió hace un mes, que está muy bonita, que siguieron a los pacientes por un año y les preguntaron qué es lo que les pasa en las crisis. Y esto es el estudio que hicieron. Siguieron a 465 pacientes, estos son los estudios que a mí me encantan, que son tremendos, por un año. Eran pacientes con dolor lumbar, porque la gran mayoría de la evidencia científica en FLAIR se ha hecho en dolor lumbar. Lamentablemente no hay otro tipo de estudios. Y principalmente el grupo que estudia esto es el grupo de Paul Hodge. Y lo que descubrieron es que los pacientes tenían 5,1 crisis por trimestre. O sea, tenían bastantes crisis. Es parte de los problemas que los pacientes nos van a mencionar durante la entrevista. Eh, y lo que reportaban los pacientes es que el 68% tenía limitaciones no solamente en cuanto al aumento de los síntomas, sino que tenía problemas funcionales, reportaron impacto emocional, reportaron dificultad en la capacidad de afrontamiento y reportaron que aumentaban la cantidad de medicamentos, como habló anteriormente Mati. Por lo tanto, estos factores no son unidimensionales. La crisis no es una experiencia unidimensional, sino que multidimensional. Y lo que descubrieron durante este año con los pacientes es que en las crisis el aumento del dolor es 2,8 puntos en la escala EVA, 2,9 puntos en una escala de discapacidad frente a actividades de la vida diaria y que tenían probabilidades, 4 veces más probabilidades de tomar analgésicos SOS durante las crisis. Es un estudio fantástico que pueden revisar y se los dejo aquí para que lo puedan tener. Entonces, la crisis no son únicamente episodios de aumento aislado de dolor. Esto tiene que tenerse en cuenta. Son eventos complejos y multidimensionales. Y esto valida la importancia de evaluar y tratar las crisis de dolor en los pacientes. No solo la intensidad del dolor, sino que también considerar el impacto funcional y emocional de las personas. ¿Y qué creen los pacientes que producen los flare-up? Esto me encanta, siempre lo comento, lo hablo y siempre genera polémica y los pacientes en general siempre van a pensar que el problema principal para producir un flare-up es, ¿qué pregunta para ustedes? Que el tratamiento base no está sirviendo y por lo tanto, Buena Macarena, eso es interesante, muy buena idea. En general, el FLAP hace que muchos pacientes desistan del tratamiento. Estoy de acuerdo con eso. Y nosotros tenemos que tener un discurso aprendido, creo yo, para hablar de las crisis con los pacientes, para que para que no te tome de sorpresa el FLAP. O sea, yo Eh, siempre estoy pensando, el paciente va a tener un flare-up. Imagínense, en 3 meses hay 5 flare-up en los pacientes comúnmente. O sea, en algún momento te va a tocar si tú estás atendiendo al paciente 10 sesiones o lo que sea.
¿Qué dicen por ahí? Esfuerzo físico, movimiento, ejercicio. Exacto. Los pacientes lo que hablan en general es principalmente de naturaleza biomecánica. O sea, esto está hecho en dolor lumbar, volvemos al punto inicial, pero de todas formas es lo que hay en los estudios y en general lo que dicen los pacientes es factores biomecánicos, mi postura, el ejercicio que me diste, el esfuerzo físico, todo este tipo de factores que son biomecánicos puros y que no hacen un reconocimiento de los factores biopsicosociales que engloban más cosas. No hacen ese reconocimiento a los pacientes. En general, los pacientes le echan la culpa a qué? Al león que está en la bañera, al cocodrilo que está en la bañera, al hipopótamo que está en la bañera, a la culebra que está en la bañera, que se desborde la bañera. No, le echan la culpa al ratoncito que no tiene ninguna culpa de que se esté rebalsando la bañera. Y es parte de nuestra educación que tenemos que comprender con el paciente cuáles son los factores más importantes para él. ¿Cuál es el hipopótamo? ¿Cuál es el león? ¿Cuáles son los factores de riesgo de desencadenar una crisis? Otra pregunta para ustedes. Mala adherencia a tratamiento base. Me gusta, Maca, pero estás lejos. El estrés. Carga anímica, el El estrés, la depresión. estrés, El sedentarismo, no, calidad del el seden- sueño. calidad del Obesidad. sueño. Exacto, la Evento calidad del estresante. sueño es la clave. La calidad del sueño es un factor de riesgo para desarrollar una crisis. Y otra cosa es que tú te levantes con dolor. Miren, a mí me gusta esa idea. Es interesante. Si te levantas con dolor, es más probable que desarrolles una crisis. Igual, ¿qué creen que es más importante? ¿La cantidad de sueño o la calidad? Yo sé que aquí hay muchas personas La calidad. que son adherentes a la medicina de estilo de vida y me van a tener una respuesta muy rápida. La calidad. Calidad La están calidad. diciendo todo. Ujú. La La calidad, sí. calidad, por supuesto, la calidad es la clave. La calidad del sueño se ha visto relacionada como riesgo para los brotes. Volvemos También, al mismo. disculpa, Sí, pienso que sí. también es importante la cantidad, porque también está escrito en varios estudios donde cuando los pacientes puedan dormir menores de 6 horas, la recuperación no va a ser la misma, así haya tenido un sueño de calidad. Creo que Estoy completamente de van de la acuerdo. mano, creo que van de la mano una de la otra. Estoy completamente de acuerdo, Heden. O sea, no creo que sea solamente la calidad. Estoy de acuerdo. Lo que han mostrado los estudios es que la calidad parece ser más importante que la cantidad. Pero estoy completamente de acuerdo. Las cosas no son blanco y negro. Por supuesto que no. Y otra cosa es el sedentarismo. También hay estudios que muestran que el sedentarismo es un factor de riesgo para el brote. Por lo tanto, pareciera ser que el sueño es muy importante para las crisis. Y el único estudio que engloba un poquito tratamiento para las flare-ups es este que muestra Lorimer Mosley, que habla de esta idea de que cuando hay algo de educación, porque a él le encanta la educación, siempre está buscando estudios que hagan educación, las crisis disminuyen. O sea, en vez de tener 5 crisis en 3 meses, el paciente tiene 2 crisis en 3 meses. Y eso es lo que ha mostrado ser efectivo, que es la educación en dolor. Ahora, ojalá pudiéramos tener cada vez más estudios con respecto a esto. Y ahora viene la parte más importante, la parte más relevante para la parte clínica. Y la idea es entregarles 6 consejos clínicos para las crisis para los pacientes con dolor persistente. Importante,
que el paciente no vea la crisis como un retroceso. Ya lo comenté anteriormente, lo dije anteriormente, lo mencioné. La crisis es la, la parte del tratamiento, es parte de lo que puede pasar en un tratamiento, es parte del viaje y en general es la parte donde más aprendemos de lo que nos pasa. Es una oportunidad para reflexionar y para el aprendizaje del paciente. Es cambiar el mindset del paciente. Siempre el paciente va a tener la idea de que la crisis es un proceso muy negativo y que vuelve atrás en el tratamiento. La idea es que esto no sea lo comandante del mindset del paciente, sino que sea una oportunidad para la reflexión, aprendizaje y para poder buscar que la siguiente crisis sea de menor cuantía, de menos tiempo y pueda superarla más rápido. Muy importante que el paciente reflexione qué cosas estaban sucediendo en su vida. Esto es muy importante porque recuerden que la crisis no es un proceso unidimensional, es un proceso multidimensional. Por lo tanto, tiene que el paciente buscar ciertas cosas que están pasando en su vida. ¿Cómo podría abordar esto en el futuro para reducir el riesgo de crisis futuras? Esto también es algo que puede reflexionar el paciente. La segunda cosa que nosotros como kinesiólogos tenemos que dejarlo claro siempre es que está bien modificar las actividades a corto plazo. Está bien reducir un poco las actividades y reducir un poco el ejercicio o los ejercicios que le dio el kinesiólogo si es necesario. Ahora, la idea es no disminuirlos a cero, pero ojalá que el paciente pueda modular, ¿cierto? ¿Cuál es esta reducción óptima para que no sea cero, pero que la crisis no se exacerbe con los ejercicios? Hay muchos pacientes que a pesar de estar en crisis, hacen los ejercicios y no permite que la crisis decante. Pueden reducir un poco las actividades y pueden reducir un poco los ejercicios. Le decimos a los pacientes que respete sus síntomas, ¿cierto? Pero por supuesto no detener las actividades por completo. Una crisis no significa detenerse, simplemente implica modificación de las actividades a corto plazo para cuando el paciente se sienta mejor, empezar a instaurar más actividad, a retomarla. Otra cosa que es relevante es que tenga la posibilidad el paciente de hablar con los profesionales que están a cargo de él. Esto es muy útil para el paciente, para su tranquilidad y para poder planificar la salida de la crisis. ¿Cómo se puede planificar la salida de la crisis? Les recomiendo esta página que está buenísima, que tiene consejos en medicamentos, consejos en crisis, consejos sobre actividad, consejos sobre nutrición, consejos sobre convivencia, consejos sobre estado de ánimo, consejos sobre el sueño, consejos sobre la educación en dolor. Y en la crisis le hace al paciente que llene esta idea, esta planificación, y con esto se puede empezar a trabajar sobre la crisis y por supuesto retomar las actividades después cuando ya la crisis se haya apaciguado. Por lo tanto, les recomiendo mirar esta página con estas diferentes ideas, porque aparte de eso, están en español, pero también en inglés para las personas que quieran entregarse a los pacientes que tienen más, o sea, hablan dos lenguas, pero está en español. Y el cuarto consejo es que una crisis puede resultar en una respuesta de huida, de lucha, que ya lo comentamos al principio. Y dicho de otra manera, esto es un factor estresante, ¿cierto? Y las cosas que sabemos que amortiguan una respuesta estresante puede ser la actividad física, ¿cierto? Entregada de forma paulatina, ¿cierto? Y de forma que el paciente pueda tener esos niveles de carga, el apoyo social,
es muy importante en una crisis. El optimismo, que esos son los consejos que les estamos entregando, ejercicios de relajación, ejercicios de mindfulness, hábitos alimenticios saludables y por supuesto tiene que haber algo que nos implique empezar a tratar o intentar dormir un poco mejor. Entonces, en lugar de enfocarse en el factor estresante, concentrarse en cómo puede responder a él, concentrarse a ideas que pueden ser, que modifiquen esta crisis. Entonces, hacer una pausa, reflexionar sobre la situación. Cuando tú te enfrentas a un factor estresante como una crisis, es fácil caer en la toma de decisiones rápidas como piloto automático. Y eso puede conducir a la frustración y a la ansiedad. Por lo tanto, creo que es muy importante darse el tiempo para planificar, para hablar, para poner ciertas ideas y de esa forma empezar a planificar la salida de la crisis. Usar estrategias de atención plena, mindfulness, podría ayudar a además tomarse el tiempo para pensar y así poder responder de manera diferente. Y es importante que el paciente se mantenga enfocado en el objetivo final. Una crisis a menudo puede llevar a las personas a creer que las estrategias de manejo actuales no están funcionando, como dijo una de las participantes. Y esto hace que muchos pacientes abandonen o crean que el tratamiento no está funcionando. Por eso les digo que ustedes tienen que tener un discurso para poder hablar con estos pacientes y discutir sobre este punto. Y por último, decirle a los pacientes que la crisis, en cambio, son muy comunes. Ya lo dijimos, 5 durante 3 meses es bastante. Y que se espera que la mayoría de las personas tenga la seguridad de que esto, o se espera que la crisis se dé en la mayoría de las personas con dolor persistente, pero hay que tener la seguridad de que la crisis es parte del viaje de la rehabilitación y de la terapia no farmacológica. Aquí les dejo mis redes sociales porque en general pongo varias cosas durante los días del año. Así que si quieren ver información no solamente sobre crisis, sino que información sobre dolor persistente o las diferentes ideas que aparecen en redes sociales que pueden estar compartidas, les dejo mis redes sociales para que puedan seguirme y si quieren hablarme para alguna colaboración o para algo que quieran discutir, por supuesto, están abiertas mi mail, mi Instagram o lo que necesiten. Y creo que ahora vamos a pasar al sorteo Sí, o muy vamos a bien. pasar a las Sí, sí. preguntas, no sé. Mira, estuvimos viendo por la hora que como esta actividad ha sido bien colaborativa y participativa, vamos a proceder al sorteo del libro, algunos comentarios finales, ya que básicamente lo que hemos hecho en el chat es interactuar. Así es que muchas gracias, Gustavo, por tu muy buena ponencia, gracias a Mati también. Nos quedamos con harta reflexión y obviamente sin más, acá están pidiendo el sorteo. Yo estuve averiguando y lo que necesito es que todas las personas que quieran participar del sorteo anoten en el chat su nombre y su apellido. Eso me permite descargar la lista de quienes están ahora presentes y ponerlos en una, ¿cómo se llama? Tómbola virtual que hace la inteligencia artificial y vamos a obtener ganadores. Porque si bien yo los tengo acá, los veo como en el participantes, no se puede copiar y pegar. Así es que necesito que estén en el chat. Quizá podríamos responder una pregunta por mientras que... Eso, mientras hacemos ese proceso, ahí, Mati, te encargo que había una pregunta al André, sí, inicio o de sea, fármaco
y quizás Sí, podemos ya, después responder perfecto. alguna otra. Puedes Mire, hacerte tu cargo de eso mientras yo veo lo del sorteo, porfa, ¿ya? Sí, bueno, voy yo, Gus. Mira, en general, bueno, Dale nomás. gracias por la pregunta a Andrea Conte que menciona de la dipirona. La verdad es que, si bien en la revisión no mencionaba explícitamente la dipirona por su mecanismo que es COX-2, e incluso también tiene algún mecanismo cannabinoide tipo 1, la verdad es que vendría bien también desde el punto de vista para el manejo de crisis en el tipo de dolor más de la mano nociceptiva. Así que lo importante acá, más allá del fármaco, es en donde yo me estoy parando para poder recomendar, ¿cierto?, la terapia farmacológica a la crisis, así que no veo por qué un impedimento para ello. Y a Valentina Palacios, que también comentaba el anticonvulsivante, tal cual, dio en el clavo con respecto al comentario, ¿cierto? La revisión comenta de que en estos tipos de dolor, en este caso neuropático, ¿verdad? El uso de anticonvulsivantes debe ser una medida adecuada, pero no mencionan, por ejemplo, si estoy con una terapia basal, si debiese agregar otro o ajustarla. Los autores concluyen que efectivamente es hacer una revisión y ajustar la dosis basal para prevenir, entre comillas, estas crisis. Pero como ya mencionó Gustavo, esto es parte digamos, de la condición global de la persona y va a tener durante cierto tiempo. Yo solo como comentario además de eso, que a mí me hizo mucho reflexionar la presentación de Gus, porque esto como un poco modo general, el tratamiento de cualquier patología y en especial de dolor, en nuestra población, al menos voy a hablar desde la esfera pública, es atribuirle el máximo de esperanza y del todo a los medicamentos, ¿ya? Entonces, creo que en dolor crónico al menos, eso no sé si llamarlo error está bien, pero tenemos que considerar, pero de forma demasiado relevante, las terapias no farmacológicas y lo complementario. Porque por lo tanto vamos a estar siempre con una deuda, con un debe, y los usuarios siempre nos solicitan, ¿verdad?, que más medicamentos, ajustar la dosis, y cuando uno empieza con estas reflexiones, a veces, claro, puede generar un poco de distanciamiento, un poco de rechazo, sin embargo, uno tiene que tener las capacidades de poder invitarlos y poder, ¿verdad?, como mencionaba, ¿cierto?, esta combi que me puso Gustavo en este viaje hacia el tratamiento integral. Es un poco como comentario. A mí me gustaría acotar una cosita, saludar al Gustavo y al Mati. Felicitaciones. Hola Ale, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Qué gusto de verte. Para mí también. Un gusto escucharlo. Muchas gracias, Jesús. Súper importante el tema y lo que estaban planteando. A mí me encanta aludir siempre, que obviamente no lo voy a pronunciar bien, pero crisis en japonés es kiki, kikai. No sé si será así el tono, probablemente no, pero es peligro y oportunidad. Y realmente en el modelo transteorético de Prochaska, ¿no?, de cambio, siempre se incluyó la recaída, el retroceso o la crisis como parte del cambio. Y es verdad que hay que estar preparados y también rescato que para echarle frente a la crisis hay que tomar recursos personales, ¿no? Uno de ellos lo mencionaste muy bien, el optimismo, los pensamientos, las creencias, el manejo en términos de los procesos mentales es fundamental para sobrellevar un poco lo que está diciendo el Mati, no solamente en el momento de la crisis, obviamente que el tratamiento farmacológico es fundamental, el SOS, pero prever es muy importante. Muchas gracias. Gracias Ya, Ale. aquí tengo muchas gracias por los comentarios, preguntas, y acá tengo los nombres. Los voy a copiar y pegar y se los voy a compartir pantalla. Aquí hay transparencia pura. Copiar. Los voy a poner primero. Jesús, está la Javiera parada levantando la mano ahí. Bueno, Ale, gracias. Te agradecería si puedes abrirle el micrófono para que mientras pongo esto pueda consultar. Sí, quería hacer una consulta para Gustavo. Lo que pasa es que en la práctica hay algo que a mí me ha costado mucho hacer como terapeuta ocupacional y es concientizar a los usuarios sobre la necesidad en ocasiones de bajar un poco las revoluciones en cuanto a la carga de actividades que tiene y a la forma en que hacen sus actividades. Entonces quería saber si
él en su día a día, en su, digamos, desempeño profesional, ha dado con alguna estrategia que le haya resultado más efectiva. Yo me declaro un amante de la educación de los pacientes. Lamentablemente soy demasiado pasado para la punta para eso y de repente los pacientes me dicen, oye, pero ¿cuándo vamos a hacer ejercicio? Entonces, en general lo que hago es eh, trabajar con esta idea de que el paciente va a tener altos y bajos, ¿sí? Que en general eso es lo que pasa en los pacientes, ¿sí? Puede ser que algún paciente vaya directamente hacia abajo y eso está súper bueno, pero en general eso no es lo que pasa, ¿cierto? Y en general lo que les presento a los pacientes es que cuando ellos tengan una crisis o una exacerbación o algo que sea, que les produce problemas, es el momento para tratar de bajar un poco la carga, tratar de calmarse un poquito, reflexionar, buscar alternativas, tratar de bajar un poco la actividad, bajar un poco los ejercicios. Como les digo yo siempre, tú estás como en quinta, tranquilo. Tenéis que bajar a tercera, segunda, e incluso poner un poquito el freno a mano. Y de esa forma empezar a buscar la idea de que el paciente enganche con esto. Si es que el Ujú. paciente está bien, era exactamente lo que ustedes me dijeron. Si es que el paciente está bien en esos periodos, que disfrute esos periodos, pero que no se vuelva loco haciendo las cosas. Porque también puede venir una crisis cuando el paciente está súper bien y se va a correr 10 kilómetros al Cerro San Cristóbal. ¿Y qué es lo que pasa con 10 kilómetros del Cerro San Cristóbal? Viene la crisis. Entonces, hay que saber modular, no solamente Sí. cuando el paciente está bien, sino también hay que modular cuando el paciente está mal y cuando el paciente está estable. Entonces, hay que dar todas esas claves para que el paciente enganche con lo que tú me estás mencionando. Totalmente, que gracias por las preguntas, han estado súper buenas y han permitido que Mati y Gustavo también vayan cerrando aún más este tremendo tema, que nos tiene entusiasmados y podríamos estar aquí mucho rato más, pero como pueden ver, aquí están los 40 participantes que pusieron en el chat que quería el libro. Yo ya seteé para que el sorteo llegase a 2. Y no hay reemplazo, porque ven que dices primera, segunda, al agua. No, 2, porque como son todos los que están aquí, así es que vamos a ver, 10, 9. Decía cuántos segundos, pensé que 10 y no iba a pasar rápido. Ahí está, ¿ves? Perfecto. Tenemos a Hernán Sandoval y a Gastón Nali Morante. Con sus ejemplares, le pido que voy a poner mi mail acá para todos quienes quieran escribirme, pero especialmente para quienes recibieron este premio para que coordinemos la entrega. Jesús, la Ahí está. Tae Vargas está pidiendo la mano hace rato. Por favor, adelante, Trini. ¿Trini? Tae, Tae. Sí, Tae, por favor. Hola, sí, solamente para complementar la pregunta que había hecho antes la chica respecto de cómo concientizar un poco a los pacientes a bajar a veces las revoluciones, yo ocupo harto el ejemplo de las plantas, como la metáfora de que una planta, si uno la riega muy poco, no le hace bien, pero si la riego más, tampoco le va a hacer bien. Entonces, finalmente es encontrar, y todas las plantas requieren distinta hidratación y distintas características del ambiente. Entonces, encontrar qué es lo que cada planta necesita y qué tan seguido tengo que regarle, cuánta agua tengo que darle. Entonces, como encontrar esa medida justa, individualizada para cada persona. Eso por si acaso. Gracias, Tae, me la voy a llevar. Genial, bacán. Algún paciente la va a recibir de mi Sí. parte. A alguien le servirá, maravilloso. Bueno, podemos recibir un comentario final y tenemos que ir cerrando porque yo les tengo que compartir pantalla para hacerles una invitación muy importante, 2 invitaciones en realidad. Y voy a compartir la pantalla por mientras hay alguien que quiera hacer una pregunta o comentario chiquitito. Tenemos un par de segundos. Ángeles. Aquí.
Sí, hola, gracias. Alejandra, mira, esta pregunta va dirigida en realidad para todos, pero también para ti como colega. Me ha pasado que he encontrado en el camino que la mejor manera de manejar el dolor, el propio y el dolor con consultantes, tiene que ver con la propiocepción, ¿sí? Y desde esa mirada, por un lado, la propiocepción, pero por otro lado también el conocerme a mí misma en lo que me gusta, en lo que puedo hacer, pero también reconocer y traspasar el propio duelo de lo que era yo antes. Sobre todo, yo trabajo mucho con personas con discapacidad y esa transición de reconocerme hoy un nuevo ser humano que hoy día tiene y puede hacer cosas que antes no podía, creo que es un factor fundamental para el buen manejo del dolor y el buen vivir. Buenísimo, gracias por el aporte, Totalmente de Ángeles. acuerdo. Y aquí sí, la colega te va a apoyar, obviamente, sin duda. Y yo creo que Totalmente de todas acuerdo. las Nada que cosas agregar. sí, todas las Nada que cosas que agregar. mostraron tanto Mati como Gustavo, yo cada diapositiva le sacaba screenshot porque decía, esta la voy a subir en Instagram, esta. Y en realidad porque estaba buscando una que hablara de la interdisciplina o que diera cuenta de que esto es súper importante hacerlo en trabajo interdisciplinario. Y después me di cuenta que todas las diapositivas orientan hacia allá. Así que bueno, porque efectivamente tiene que ver con lo que tú dices, Ángeles. Tenemos una jornada que estamos preparando con mucho cariño que se nos viene en menos de un mes en La Serena, 22 y 23 de agosto, son las cuartas jornadas de dolor crónico no oncológico. Tenemos expositores del multidisciplinario, tenemos mesa de discusión de casos clínicos interdisciplinarios. Aquí podemos ver que partimos el día viernes a las 8:30 de la mañana con una agenda apretada para terminar hasta las 18:15 y el día sábado estamos desde las 9 hasta la 1. Aquí están los valores para quienes quieran inscribirse. Se puede participar de manera presencial o también por streaming. Y obviamente las jornadas tienen una página web que es jornadasdedolor.cl en la cual pueden descargar el programa y avanzar hacia la inscripción. Así que todos muy invitados. Y la otra invitación que les tengo que hacer, la tengo por aquí y no la tengo en presentación, pero se las voy a mostrar así. Compartir pantalla y es una invitación que también está lista para ser conocida, que es la jornada la segunda jornada de Psicología y Psiquiatría, Trauma y Dolor Crónico, que son este 18 de octubre en el Laboratorio Zaval, en Vitacura, en Santiago. Es de 9 a las 2 de la tarde y como es un sábado, obviamente pueden venir de regiones. Hay una opción de que se pueda ver después el video que se llama On Demand, porque no se va a transmitir en directo, pero sí después se va a poder acceder al material. Así que eso también está disponible para quienes no puedan venir. contacto@che.cl, los cupos son limitados. El auditorio es rico, es cómodo, pero no es gigante, entonces es importante que no dejen para último momento la inscripción, porque puede ser que ya después no hayan cupos. Así es que muchas gracias por su asistencia y ojalá nos veamos en una próxima reunión clínica. Chao, chao a todos, que estén bien. Gracias, Gustavo. Chao, Cuídate. gracias. Muchas gracias a todas y noches. todos. Que esté muy bien. Nos vemos Chao, en La chao. Serena. Muy bien, me gusta. Nos vemos en La Serena.